Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8:05 y como les habíamos anunciado, está con nosotros Juan Ariel Jiménez. Siempre es interesante conversar con Juan Ariel y sobre todo aprovechar que está en el país por vacaciones, ¿verdad? Está de Navidad por aquí. Es Navidad, pasando pero siempre trabajando. Los días navideños. Mire quién llegó El ahí, invitado, Juan Ariel. el invitado. Llegó El otro invitado del rumbo. Le dicen el príncipe del pueblo de Galilea, ese señor. Usted oye que apoya. Qué bien, qué bien. Un príncipe. Vamos a ver. Juan Ariel, vamos a hablar de muchos temas para tratar de aprovechar el tiempo. El presupuesto de la República Dominicana para el año que viene, Juan Ariel, ya yo no sé decir así. 1.6 billones. La 1.6 calculadora. billones, ¿verdad? Sí, Casi Lucifer, 666. 1.6 billones, Juan Ariel. Un presupuesto que yo, y tú me ayudarás quizás, y nuestro amigo Israel, que vive hablando de tema económico aquí también, yo nunca he terminado de entender cómo es que nosotros tenemos un presupuesto deficitario todos los años. O sea, se prepara una partida presupuestaria donde se prevé una recaudación de un monto, una recaudación de otro monto por remesa proyectada en función de lo que, ¿verdad? Y ellos saben que el presupuesto es deficitario y lo hacen deficitario para tomar préstamos, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde nos va a llevar eso a nosotros? O sea, ¿por qué que no se puede hacer un presupuesto ajustado a lo que nosotros tenemos proyectados a recaudar? ¿Por qué no se puede? Vamos a ver. Ya que superamos el billón Pero hace 200 rato. de recaudación. Hace 3 años lo supe. Buenos días a todos. Siempre es un gran placer estar aquí con ustedes. Bueno, varias cosas. Lo primero es que los países normalmente tienen presupuestos deficitarios cuando la actividad económica está muy rezagada y tiene que venir el gobierno a imprimir dinamismo económico vía el gasto. O sea, si las familias no están consumiendo mucho, si las empresas no están invirtiendo mucho, entonces viene el gobierno y le imprime ese dinamismo. Eso es teoría keynesiana. Claro está, eso no se puede hacer infinitamente. Eso se hace bajo el entendido de que cuando la actividad económica está bien, cuando el país está creciendo, entonces el gobierno va a tener un superávit y así compensa. O sea, es como con una familia. Una familia cuando alguien pierde el trabajo, cuando los chelitos como que no están rindiendo, se endeuda. Pero desde que esa persona o consigue un trabajo o tiene un aumento de sueldo, entonces empieza a pagar esas deudas. Pagar deuda no es más que tener un superávit. Y la verdad es que eso es algo que no ha ocurrido con frecuencia en la República Dominicana. Lo que hemos tenido es años de mayor déficit y años de menor déficit. Ahora, lo que más me preocupa es que explique el déficit. Porque no es lo mismo un déficit fiscal que está determinado por una alta inversión pública. ¿Por qué? Porque esa inversión pública está creando una capacidad económica que va a permitir en el futuro que eso se pueda pagar solo. Es como, insisto, una familia que toma un préstamo para mandar al muchacho o a la muchacha a la universidad, entendiendo que eso es una inversión que a futuro pues esa persona va a conseguir un buen trabajo y eso se va a pagar por sí mismo. Y mi gran crítica a los ya 4 presupuestos que tiene el gobierno de Luis Abinader es que son presupuestos primero muy enfocados en gasto corriente. Sí, como ahora, que vuelve a subir. ¿Cómo ahora? Yo quiero que ustedes sepan que la inversión pública está en los menores niveles como porcentaje del PIB desde que se tienen estadísticas económicas. O específicamente estadísticas fiscales, el menor nivel de inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto. ¿Y a qué se debe eso? El enfoque. Porque se ha anunciado un montón de obras. No, pero es que pero si es en anuncio nos vamos, lo que nos falta es gobierno siguen anunciando. No, si a anuncio nos vamos, lo que nos falta es que anuncien un tren de aquí a Puerto Rico. Correcto. Pero no terminan de hacer un puente de una localidad a otra. Pero yo creo que cuando uno revisa la historia, primero que nada, el gobierno constructor fue el de Joaquín Balaguer. En esos momentos se tenían unos niveles de inversión que superaban en algunas ocasiones el 6% del Producto Interno Bruto. Sí, sí, sí. Segundo lugar, los gobiernos del PLD. Sí, sí, sí. Pero ya ahí la inversión pública estaba entre 3 y 4% del PIB. Y en último lugar,
consistentemente los gobiernos del PRD-PRM han sido los que, insisto, históricamente han tenido unos menores niveles de inversión. Y de todos esos, el del presidente Luis Abinader es el que menos invierte de todos. En el desarrollo. Y ustedes me preguntarán, entonces, ¿en qué se están usando los préstamos? Porque debo decir que este gobierno ya lleva un aumento neto de la deuda del sector público no financiero, dígase el gobierno, que supera los 16,000 millones de dólares en apenas 3 años. O sea, estamos hablando de un aumento de la deuda que ya se equipara casi al aumento de Danilo Medina en 8 años y ya supera el aumento de la deuda de Lionel de 12 años. Esto en apenas 3 años. Correcto. Y por primera vez también desde que tenemos estadísticas fiscales, se está endeudando para pagar gasto corriente. Eso es algo que cualquiera puede entrar a la página web del Ministerio de Hacienda y lo puede ver. Por primera vez, Gasto desde que se corriente, tiene... nómina. Gasto corriente es nómina, pago de publicidad, Pago ayudas de sociales, papelería. papeles, claro. Toner. Entonces, Préstamo eso para- sí que es preocupante, que se tome prestado para despilfarrar. ¿Y qué hay de cierto en que se está tomando prestado para pagar lo cogido prestado también? Eso es siempre. Eso se llama rollover de la deuda. Normalmente los Para mejores países condiciones. tienen que pagar $1 millón este año. Bueno, pues ese $1 millón lo cogen prestado y eso se llama rollover, como tirar hacia adelante. Correcto. Pero eso no es tan negativo en la medida en que el crecimiento económico hace que ese $1 millón cada vez vaya pesando menos. Pero lo que preocupa es que se está tomando prestado para pagar gasto corriente y eso se verifica en lo que las estadísticas fiscales se conoce como el balance corriente fiscal, que lo publica el Ministerio de Hacienda y cualquier dominicano puede entrar a Google y verlo. Ariel, ese presupuesto ya no hay que abundar mucho porque al final es la misma práctica que han tenido los 3 presupuestos anteriores. Con el nivel de financiamiento habrán manejado 5 presupuestos, porque los 30,000 millones de dólares tomados, eso equivale al presupuesto de un año completo, es decir, que en 4 años lo habrán manejado 5 presupuestos, es el equivalente, y entonces con una inversión tan baja en infraestructura, al desarrollo, que no es solo elevado, también hospitales, es escuelas, donde la gente busca el servicio y calidad de vida. Por eso nos estamos decacarando aquí. Pero aumentan también el gasto de nómina, elevándolo, aumentándolo en 103,000 millones de pesos. Eso por un lado. Y por otro lado, el presidente dice que la pobreza en la República Dominicana ha disminuido. Se están muriendo los pobres y lo están contabilizando. Bueno, el gasto de nómina sí ha subido mucho y ha subido por varias razones. Lo que llama la atención, la última vez que hice el análisis de la nómina pública, es que la partida que más ha subido son las personas que ganan más de 50,000 pesos. O sea que son las personas que ganan más que el 93% del pueblo dominicano. Y continúa subiendo cada vez, ¿eh? O sea, sube básicamente por personas, cada vez hay más personas en el sector público, algo que es extraño porque ellos habían dicho que iban a reducir la nómina. Sí. Pero si uno se pone a ver las promesas incumplidas, de verdad que da, no solamente para un programa, sino para una semana completa. Ya para concluir, sobre la nómina, lo que más preocupa es que eso no se refleja en un aumento de la calidad de los servicios públicos. Porque yo creo que si un gobierno dice, mira, sí voy a aumentar la nómina porque voy a contratar más enfermeras, voy a contratar más médicos, por ejemplo, para desarrollar el primer nivel de atención, pues entonces uno dice, sí, mira, la verdad es que se está usando bien el dinero, pero cuando uno ve ese aumento de nómina y que están cayendo todos los indicadores sociales, sin excepción, Correcto. entonces hay que preocuparse. Cuando uno ve un aumento de nómina, pero la mortalidad materna ha crecido un 7%, la mortalidad infantil ha crecido un 3%, la Sociedad de Pediatría dice que tenemos un retroceso de 10 años, Sí. entonces uno dice, ¿por qué se está aumentando la nómina? Cuando se aumenta la nómina y nos damos cuenta que la inseguridad está creciendo, que el PNUD en un informe dice que después de Ecuador, la República Dominicana es el país de América Latina donde más ha aumentado la cantidad de homicidios, entonces es preocupante. Sí. Cuando se aumenta la nómina y uno ve en las estadísticas que publica el Ministerio de Educación que se ha reducido la cobertura escolar, que se ha reducido la tasa de asistencia escolar, para darle un solo ejemplo, en la educación infantil, la inicial, estamos a la mitad de lo que encontraron, la mitad.
O sea, de deserción escolar. No, de asistencia. De asistencia. Si antes, es diferente a la deserción. que es diferente a la deserción. Okay. Cuando vemos el año 2019, de cada 100 niños que tenían por debajo de 6 años, 52 estaban asistiendo a un centro. En las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Educación, solamente 25. La mitad. Entonces uno se pregunta, ¿en qué se está aumentando la nómina? Porque no es en mejorar la calidad de los servicios públicos. Y eso es lo preocupante. Cuando el presidente... me queda una pregunta. El presidente Abinader dijo que se ha reducido la pobreza en un 23.4%. Creo que usó mal la frase. Creo que lo que en verdad quiso decir es se ha reducido a un 23.4%. O sea, si anteriormente estaba en cerca de 25%, él entiende que se ha reducido a 23.4%. Hay que ver, cuando el Ministerio de Economía publique el informe de la pobreza, pues entonces ahí podremos tener una evaluación de qué explica eso. Juan Ariel, buenos días. Definitivamente un privilegio. Preguntarte sobre los estados de recaudación e inversión de la renta, específicamente en la parte relacionada con el estado de situación patrimonial de República Dominicana, que presenta una cifra en negativo de 908,000 millones de pesos. A mí me gustaría que tú me ayudes. Sol, aplatánale eso a la gente que no está escuchando. Discúlpeme, usted le está haciendo una pregunta muy técnica a Juan Ariel. Sí. Yo sé que él tiene capacidad para aplatanarla, pero pregúntela, aplatánela para que la gente le entienda. Vamos, repítale la pregunta. Okay. Vamos. Esto es radio, vamos. Los estados financieros del Estado es el equivalente al estado de recaudación e inversión de la renta. Entonces, a mí me gustaría que con ese lenguaje tan llano que tú tienes, que tú utilizas, perfectamente entendible, le expliques a la gente lo que eso significa y por qué el resultado de esa acumulación de un patrimonio del Estado Dominicano es negativo. Lo que pasa es que ese patrimonio está en neto. A ver, vamos a platanarlo. Imagínense una empresa. ¿Cuánto tiene la empresa? Bueno, tiene un edificio, tiene par de mesas, par de sillas, ok, tiene 1 millón de pesos en activo. Bien. ¿Cuánto tienen deudas? Si tiene 2 millones, uno dice, pero ¿y en qué están esos 2 millones? Porque nada más tiene 1 millón de pesos en activos. Entonces, eso equivaldría a decir que tiene un patrimonio neto negativo de 1 millón. ¿Verdad? Para los que son contadores, básicamente activo es igual a pasivo más capital. Entonces, en cuanto al gobierno, cuando se tiene un alto nivel de endeudamiento, como es el caso, y en lugar de acumular un activo, dígase, una infraestructura, se está yendo a gasto corriente, que es lo que ha pasado desde el año 2020 hasta acá, entonces se va aumentando ese patrimonio negativo porque es una deuda que no tiene un respaldo en un activo. Entonces, básicamente, deteriorar el patrimonio. Eso es lo que lo explica, ese deterioro. Alfredo. Juan Ariel, tenemos aquí un profesor de Harvard que está hablando en nombre propio, no de mi universidad, para que no me cancelen y me quiten ese sueldito. Claro, yo le estoy diciendo el orgullo que yo siento como joven de tu generación, aunque te lleve 2 años, la mitad de tus años. ¿Qué dice? Vamos. Sí, Vamos, bueno. Kimberly. Alfredo, avanza. Mira, mi juventud son 48. Vamos, Alfredo. Mire, tengo aquí una página que se llama Infodólar. El dólar amanece hoy en el Banco Oficial del Estado. El que quiere un dólar del Reserva tiene que dar 57,30. Hoy. En el peor de los casos, tiene que dar en la misma banca comercial 57.40, 57.50 y en los agentes de cambio tiene que dar hasta 58.20, 58.30 y 58.40 y 58.55. 58,55 en es el día dato de correcto. hoy. El gobierno dominicano ha hecho varias reducciones de la tasa de referencia, ¿verdad?, monetaria del Banco Central y ha soltado uno que otro peso del encaje legal. ¿Qué es lo que está pasando en República Dominicana? Que si vas a la banca comercial hoy, ahora mismo, para reserva, no te venden más de $1,000. Sí te lo venden. Oye bien,
Y el banco, un banco privado con el que yo me manejo, por web me vende 2,000 y por ventanilla me vende 1,000. Pero me dicen, como tengo mucho tiempo que no paso por ahí, porque la olla por poco me mata, me dicen que tampoco me venden más de 1,000. Y en varios Semanal. bancos te dicen que no hay. Semanal. Y en el reserva, si tú quieres un $1,000, tú tienes que comprarlo hoy jueves, el miércoles, y volver otro miércoles para que te vendan 1,000 más. ¿Qué es lo que está pasando con la economía de la República corralito de Dominicana? Argentina. aquella Vamos, época. Víctor, gracias. Vamos a ver. Vamos, ayúdame ahí. El Banco Central el año pasado aumentó mucho las tasas de interés para controlar una inflación que se había salido de las manos. Cuando lo hizo, apreció la moneda. Ustedes recordarán que el dólar estaba bajando. Llegó a cotizarse 54, 53, casi que baja de 53. Este año el Banco Central ha hecho todo lo contrario. Ha disminuido mucho las tasas de interés. Cuando disminuye las tasas de interés, pero en Estados Unidos todavía se mantienen las tasas de interés altas, de hecho, la han estado subiendo mientras nosotros la bajamos, se reduce lo que se llama el diferencial de tasas de interés. Volvamos al 2022. Un inversionista internacional decía, mira, si yo me voy a República Dominicana y pongo mi dinero allá, me dan un 15% en pesos. Si la pongo aquí en dólar en Estados Unidos, me dan un 3%. Pero cualquiera se gana ese 12%. Es verdad que se puede devaluar, pero no va a ser tanto. Y entró mucho capital extranjero a la República Dominicana. Y eso apreció la moneda. Dígase, eso hizo que bajara el dólar. Este año es todo lo contrario. Cuando un inversionista internacional, ese que puso el dinero el año pasado, dice, pero ven acá, en República Dominicana nada más están dando un 9 y en Estados Unidos me están dando un 5 y un 6. No, me voy a llevar el dinero de República Dominicana, saca ese dinero y se lo lleva hacia Estados Unidos, Europa, donde sea. Esa salida de dólares que se está produciendo en el país, obviamente, pone una presión a la tasa. Ese es el efecto secundario de que el Banco Central Dominicano haya estado bajando tasas mientras en Estados Unidos iba aumentando. Lo que hemos hablado, Elvin y yo, con mucha frecuencia, de cómo un país puede hacerlo distinto a lo que hace Estados Unidos. Cuando allá suben, aquí bajamos. Bueno, pues ese es el riesgo de que haya devaluación. El Banco Central intenta pelear con esa devaluación y se pone a vender reservas y se pone a presionar a los bancos para que no le vendan dólares a nadie. Y poco a poco entonces se va generando un mayor deterioro. Y eso es algo que se puede mantener un par de meses, pero que se complica cada vez más. Entonces, en ese sentido, ¿qué usted recomienda? Hay un turno. No. Vamos, ay, Kimberly, perdón. vamos. No vuelen los turnos. Bueno, nada, felicitarte. La verdad es que eres un orgullo para todos los jóvenes dominicanos, sobre todo aquellos que siempre estamos pendientes a la academia. Y que he escuchado muchas entrevistas tuyas y realmente tú no cuestionas los números oficiales, nunca lo pones en duda, pero sí haces tus análisis basados en ello. En lo que tú acabas de decir, primero con la educación inicial, yo he visto muchas entrevistas a Jacqueline Malagón, la sigo, he visto todos los estudios también que se han hecho, nacional e internacionalmente, sobre ese tema. Después de la pandemia, tú no hablaste de deserción, sino de la asistencia. Y precisamente una de las cosas que yo más he criticado de la oposición es que en su planteamiento los técnicos traen un planteamiento, pero los voceros traen otro planteamiento. Por ejemplo, las políticas públicas que ha adoptado el gobierno para cuidar esa parte de que los niños, sobre todo los que están en educación inicial, no dejen de asistir a la escuela. También otros incentivos para la deserción escolar, que fue algo que afectó mucho la pandemia. El transporte escolar, los bonos escolares, la gran cantidad de inversión que se ha hecho. Entonces, eso ha traído como consecuencia una serie de políticas públicas y de inversiones que el gobierno ha hecho en esa parte, cuidando esa parte, y la oposición la ha criticado muchísimo. Por ejemplo, el bono escolar, la oposición lo criticó mucho, el transporte escolar también, etcétera. Sin embargo, en las pruebas PISA se ve un gran avance
que fue el producto de la aplicación de la gestión de Roberto Fulcar y otros técnicos que estuvieron ahí y que hoy el país lo celebra. No es donde queremos estar, pero lo celebra. Igualmente, eso pasa, está bien, yo lo que estoy estableciendo un marco. Igualmente eso pasa en otros sectores. Ustedes los técnicos vienen, hacen un planteamiento y los voceros plantean otro. Y así te puedo citar una serie de cosas. Entonces, a mí me gustaría saber, ¿qué tú crees que ha llevado, si todo lo que el gobierno ha hecho, sobre todo las inversiones que ha realizado en los diferentes sectores, han estado en desacierto? ¿Qué tú crees que mantiene entonces a Luis Abinader y al gobierno del PRM encabezando todas las encuestas, si todo lo que se ha hecho mal? Vamos por parte. Coño, qué pregunta. Vamos por parte. Vamos a empezar por educación. Valió la pena la ambientación. Qué pregunta. Vamos a ver la respuesta. Vamos. Sí, pero yo voy a empezar como ella empezó, por educación, y terminaré en las encuestas. Sí, señor, sí. Déjenme decirles algo. La mejoría en PISA, este gobierno no tiene absolutamente ningún efecto en esa mejoría. Absolutamente ninguno. Todo lo contrario. De este gobierno hacer lo correcto en educación, la mejora en PISA hubiese sido mucho mayor. Yo quiero que ustedes sepan, señores, que esta evaluación de PISA se tomó entre los meses de mayo y septiembre del año 2022. Y volvimos a clase presencial en enero del año 2022. O sea que en 4 meses, en 5 meses no se hizo absolutamente nada que haya tenido impacto alguno en PISA. Y ojalá traiga el Ministerio de Educación a todos sus funcionarios conmigo aquí a la mesa. A todos sus ministros y viceministros, para que yo vea en qué literatura, en qué país del mundo. Tapan botella, gozando. Ay, verdad que el ministro de Educación es muy fanático de este programa. Pues le hago una invitación a que venga. Sí, Él y todos sus técnicos. Dios mío. Señores, es imposible para país alguno, imposible tener una mejora de la educación en meses. Así que por ahí no es que ve el asunto. Pero Y se están dando menos- clases virtuales. Vamos. Sí, pero las clases virtuales ni en Holanda funcionaron. Vamos. Ni en Holanda que hay luz 24 horas. O sea, no, para nada. No, Pisa no habló mentira. Pisa, no, eso no es siempre blanco. creo en Pisa. Lo que pasa eso es lo es que él está que diciendo. Pisa en el año Escuche, 2022 evaluó a los niños de 15 años que cuando entraron en la escuela entraron en el 4% en jornada extendida y todo lo que hizo el gobierno pasado. Porque PISA lo que hace es que refleja ok. las decisiones de al menos 6 años atrás. Ah, Y podemos hablar de evaluó al educación. gobierno del PLD y dijo que está bien la educación en el PLD. No, yo soy muy crítico del gobierno. Yo soy muy crítico del gobierno del PLD en educación y en salud, ni les Sí, digo. sí, Pero sí, entonces Pero, no, es que no, yo no pero, entiendo. pero ven acá, el entrevistado eres tú o soy yo. Es que no Ah, entiendo. no, déjame le responderle aquí. conviene entender. Que tú no te conviene entender. No, A usted no. no le Desde ayer, conviene. ella que no entiende ¿Qué fue lo que Señores. dijo PISA y cuál es el gobierno que hay que darle ese mérito? ¿A Eso cuál? es lo que A la te- sociedad Pero dominicana. Déjalo que desarrolle. Eso es lo que él le está Vamos a explicando. Es que escuchar, usted no vamos a atiende. Es que él profesor. no quiere que yo llegue a donde va a llegar. Señores, y yo le digo más. Menos. Miren, este gobierno ha sido tan malo en educación que los libros de texto tienen faltas ortográficas. No, inédito. Señores, ¿ustedes pueden creer que un país en el mundo Ay, dijo Pedro puede Marín. enseñar a sus niños con libro de texto con faltas ortográficas que dice que el sol le da la vuelta a la tierra? No, y no falta ortográfica, sino planteamientos, distorsionando la historia, la biología, o sea, un Ya, número Víctor, de ya, vainas que Víctor. analfabetas Víctor, funcionales ya. lo que hicieron. Entonces, mire, definitivamente que este gobierno se ha Y quemado, celebrando. se ha quemado en educación feamente. Hay que aguantar. Cuando uno ve que lo único que puede mejorar la educación a futuro es mejorar la formación docente, y este gobierno ha vuelto hacia atrás a esta formación docente populista, y por eso ustedes ven, hoy sale en el periódico cuántos se quemaron en la evaluación docente. Averigua cuántos se ¿Culpa quemaron. de quién? Averigua cuántos se quemaron de la universidad de ya tú sabes quién. ¿Quién? Seguimos, Pero ¿culpa Eli. de quién? Te digo culpa de quién. Esos profesores. Mira lo de Te la digo encuesta. culpa de quién. ¿Cuándo estudiaron Vamos para esos la encuesta. profesores? Vamos para la encuesta. Vamos a escuchar. Vamos para la encuesta. ¿Cuándo estudiaron esos profesores, Ariel? Vamos. Vamos no para la encuesta. interrumpa, Lía, ¿Cuándo vamos, estudiaron? vamos. Antes de pero- implementarse la normativa 0915 que introdujo la formación de docentes de excelencia y que este gobierno quitó porque hay uno
que tiene una universidad, ¿verdad? Tú sabes quién. Hay otro por encima de ese que también tiene una universidad. Y el otro tiene a la esposa de vicerrectora. Te digo, porque quitó la formación docente de excelencia. No, tú no quieres entrar ahí. Vamos para la encuesta. Mira, Kimberly, la encuesta, ¿cuál de todas? Déjenme preguntar porque yo no he preguntado. Y yo te explico. Ha Y hecho yo dos te explico. No, yo no he preguntado. Y él ni ha contestado lo de No, Pico. claro, Búsquelo un usted, bolón. Contestó lo de usted Pico. está como Godín. Ni contestó de los profesores. Usted no quiere Ni entender. contestó de los profesores ni lo de Pico. Mira, vámonos de A ver, Kimberly, vámonos de Kimberly. Vamos con la Mira, encuesta. Kimberly. A pesar de los indicadores negativos. ¿Cómo que está tan arriba el hombre? ¿Cómo que el hombre está tan arriba? Es sencillo, Ese Kimberly. fenómeno. Mira, cuando uno ve la última encuesta, la Greenberg, y cuando uno ve los dominicanos que ganan menos de 150,000 pesos mensuales, que es el 99% de los dominicanos, uno se da cuenta que no están tan bien como dicen. Lo que pasa es que hay unas encuestas que son del que preside Refidosa, de un empleado de La Gallup, de que era la encuesta que gobierno. ustedes también le dio ganador en varios procesos y era una encuesta prestigiosa y ustedes iban a los medios a defenderla. Esa encuesta también. No, yo no desacredito la Gallup. Ahí sí yo no entro. ¿Cuándo me Mire, toca preguntar? Pregunte otra vez por Ok. tercera Mi vez. amigo, venga, dígame. Pregunte. ¿Hablamos de pizza o de profesores? Hay que dejarlo, que yo le pregunto, como quieran los galácticos. Juan Ariel. Déjalo, que sigan preguntando. Juan hay que Ariel. dejarlo. No, porque si ellos quieren seguir cogiendo, yo lo dejo. Le felicito porque usted es Juan Ariel tiene un bisturí. uno de los miembros de la oposición coherente y decente. Y le felicito por eso. Pocos políticos son así. Mi pregunta va por la oposición siempre critica, y nosotros cuando éramos oposición criticábamos los préstamos y los préstamos. Yo como legislador tengo que aprobar los préstamos que manda el Poder Ejecutivo de Antes mi no, partido. ¿verdad? O a los del gobierno del PLD se los Lo aprobaba. aprobábamos también. A veces no salíamos del hemiciclo, pero a ver, lo aprobamos porque el presupuesto siempre se aprobó. La pregunta mía ¿es malo tomar prestado? No, siempre lo he dicho aquí, pueden buscar mi ¿Oíste, video aquí. país? Lo he dicho aquí, lo he dicho por escrito. Todo depende para qué. Cuando se toma prestado para hacer inversiones, cuando se toma prestado para hacer una buena carretera que va a permitir que las personas del campo saquen sus productos hacia los mercados, que las personas puedan bajar cuando tienen una situación de salud y encontrarse un hospital cerca, esa inversión es buena. Cuando se toma prestado para invertir en caminos vecinales, para que los productores agrícolas puedan sacar sus productos, no con una mula, sino con una guaguita. Cuando se toma prestado para aumentar la cantidad de escuelas, para que los padres puedan llevar a sus niños a las escuelas, para terminar el CAI de Santo Domingo Este, cuando se toma prestado para desarrollar la red de hospitales, eso es bueno. Mi crítica a este gobierno es que está tomando prestado para gasto corriente, dígase, para pagar nómina, para pagar publicidad, para pagar todo eso, Kimberly, que es importante, para mantener Metro el de gobierno, Santiago. para mantener al gobierno alto en las encuestas. Transporte escolar. Vamos, Kim. Metro de Gracias, Santiago, Kim. Metro del Carrizo. Podemos hablar de él, pero nada de eso Juan está Ariel, terminado. Juan Ah, Ariel. pero hay que empezar. Pero ven acá. Vamos con la segunda, Juan Ariel. Perfecto. Ya Veo a Víctor la segunda nervioso. ronda. Vamos, Kimberly, ayúdame, por favor, ayúdame. Porque ustedes cuando encuentran un invitado que le da duro, quieren. Tranquilo, espérense. Juan Ariel. Sóbense. Ahí se Juan va el flan de Ariel, allí. Juan Ariel, vamos a la segunda ronda de preguntas. Tenemos nuestra realidad, nuestro contexto, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia. Ningún país se parece a este. Nunca se pueden hacer ejemplos de que, porque en Costa Rica, no. Cada quien tiene su realidad, ¿verdad? Entonces, hay algo que a mí me gustaría que tú me expliques. El modelo económico productivo de este país. Usted coge turismo y se lo saca a la economía. ¡Fua! Y usted coge las remesas y se las saca a la economía. No se olvide. Y esto es una basura de país. Una vaina, Economía. una vaina inexplicable para mí. O sea, un país que tiene recursos minerales, mucho. Un país que tiene Dinero. las bondades del turismo. Un país que tiene capacidad de mano de obra de trabajo, porque lo hemos demostrado con el tema, por ejemplo, de fabricación de insumos médicos, que hemos desarrollado una potencialidad interesante. Pero ¿por qué no diversificamos el modelo productivo? ¿Por qué nos mantenemos anclados a factores exógenos que no dependen de nosotros? O sea, y ahí concluyo la pregunta. Yo el otro día hice un comentario de Singapur, del modelo de ellos, ¿verdad?
hay mucha gente que dice, no, tenemos que fortalecer el aparato productivo nacional, tenemos que aumentar las exportaciones, eso de las importaciones es negativo. Todo depende. ¿Por qué? Porque en el mundo globalizado de hoy, Juan Ariel, los productores dominicanos del campo no están en capacidad ni el Estado de competir con los productores norteamericanos. Entonces, ¿cuál es el modelo? Por ejemplo, yo vi que Singapur trató de fortalecer la producción local y eliminar las importaciones y no funcionó. Y entonces ellos cambiaron el modelo, dijeron, no, vamos a abrirnos, que venga China, que venga Estados Unidos, que vengan inversiones. Y eso a ellos les funcionó. Entonces, partiendo de tu experiencia en el país que nosotros tenemos, la realidad que tenemos, ¿cuál es el modelo productivo hacia donde debemos de vernos? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer para dejar de ser una economía de servicio? Yo creo que ningún país del mundo va a dejar de ser una economía de servicios. Esa es una realidad. Ahora, lo que podemos discutir es qué tipo de servicios. Aún Singapur es una economía de servicios. Y todos los tigres asiáticos lo son. Yo entiendo que el modelo que funcionaría en República Dominicana es un modelo basado en exportaciones. ¿Por qué? Porque el mercado dominicano es muy pequeño. Aquí somos 11 millones, señores. Aquí somos menos que alguna ciudad en Estados Unidos. Entonces, con un mercado tan pequeño, no hay los incentivos para que se realicen grandes inversiones. Sobre todo, grandes inversiones que nos puedan ayudar a competir con algunas importaciones. Yo les voy a dar un ejemplo. Nadie va a montar una empresa para producir iPhone para un mercado de 11 millones de personas. Eso está claro. Que no. Nadie va a montar una empresa, No hay ni siquiera para producir estos finos lapiceros que tiene el hermano aquí al lado. De Suiza. Se me lo regalaron de Navidad. Para un mercado de 11 millones de personas. Por eso nos tenemos que orientar hacia las exportaciones. Y tenemos gran potencialidad. Tú decías, tenemos desarrollada una industria de dispositivos médicos. Señores, nosotros somos de los principales exportadores de dispositivos médicos a los Estados Unidos. Sí. Pero asimismo tenemos equipos eléctricos y electrónicos. Sí. O sea que tenemos mucho potencial. Y yo soy un fiel creyente del modelo de zonas francas. Ahora, nuestro gran reto es mover los recursos de actividades poco productivas a actividades más productivas. Tenemos que mover personas de estar trabajando en el comercio informal, de estar trabajando, digamos, en salones, en ese otros servicios. Las exenciones también, moverlas. Lo que pasa es que exención es el medio, no el fin, pero cuando nosotros tomamos esas personas y las movemos hacia hacer algo mucho más productivo, ¿qué va a pasar? Esas personas van a ganar más dinero. Cuando van a ganar más dinero, ese mayor dinero los pone a consumir más. Cuando lo pone a consumir más, entonces eso genera un dinamismo económico en sí mismo. Por eso hay que orientarnos hacia las exportaciones. Hay exportaciones de bienes y exportaciones de servicios. Turismo es una exportación de servicios. Económicos. Los tres el sector económico principal, fortalecerlo, el sector primario, agricultura, ganadería, pica, minería. Vamos, Alfredo, vamos. En cuanto a servicios, a exportación de servicios, es importante también orientarnos hacia la exportación de servicios profesionales. Yo les voy a dar un ejemplo. Ahora mismo en Estados Unidos hay un déficit de programadores que se calcula entre 1 y 1.4 millones de personas que faltan. Y en Estados Unidos no aparecen programadores, lo están buscando por donde sea. Y ustedes me dirán, bueno, pero eso es una utopía. No, no es ninguna utopía. Yo conozco empresas en Santiago que tienen de clientes a las principales empresas de medios de los Estados Unidos, con programadores dominicanos, gente de Navarrete, de Licey al Medio, muchachos jóvenes. El ITLA hace una gran labor. Juan Ariel. No es una utopía, entonces podemos migrar hacia allá. Y así les puedo decir un sinnúmero de sectores de exportación de servicios donde nosotros podemos orientar. Uno de los temas del momento, el contrato de Aerodón. Primero, saber si lo leíste. De memoria me lo sé, 803 páginas tiene el contrato actual. Entonces me gustaría
Oye, que aquí honorable. nos expone Honorable, usted lo tu leyó, valoración. honorable. Porque No. le dieron poco Vamos. tiempo, A él honorable, le para dieron un leerlo. informe, Sí. me dijo. Vamos. Entonces, tu valoración Juan de ese Ariste contrato Escudero, usted leyó el artículo en de él hoy. comparación Vamos. con el contrato del 1999, de manera Primero que objetiva, nada. como se le caracteriza a Primero que usted. nada. Modificación del Mara, 2000. usted me permite hacer Por una. favor. Sí, perdón, ahí mismo. Una subpregunta, agregarle un adendum a su pregunta. Agrégueselo. Este señor que está aquí todos los días en esta mesa, ¿por qué es malo? ¿Qué es lo que es malo? Ese que está ahí. Yo le dije a él lo que ¿Qué es es malo? ¿Qué es malo? Y nadie dice lo que es malo. Abre Yo el le Mont dije- Blanc. Abre el Mont Blanc. Agregue ahí y agarre una hoja en blanco para Sí. que él le diga No, porque él lo va a qué es lo decir. malo que Él tiene lo va a ese- decir. Pero todo de memoria. Vamos a Entonces, yo ver. le dije la comparación con el 2000, con el 99, ¿verdad? Con las Porque- modificaciones de Hipólito, Ayúdenme, que es lo malo ya, que tiene. ya, vamos. Muchas cosas. Primero, No tengo más preguntas. esta modificación se está haciendo 7 años antes de que vence el entrada. contrato. O sea, esto le debería corresponder al gobierno de 2028-2032. Correcto. Y se está haciendo 7 años antes. Hasta hace 6 meses eso hubiese sido ilegal. Pero pasaron una ley exclusivamente para darle esa posibilidad. Ustedes mismos. La ley 66-23. Aun cuando el marco que debe aplicar es la ley 4720 de alianzas público-privadas. Esta renegociación se hizo sin una licitación pública. Se hizo sin darle la posibilidad a otras empresas de que hagan una propuesta de cómo entienden que pueden manejar el aeropuerto, los aeropuertos, porque son 6, y cuánto le otorgarían al gobierno por esa capacidad. Más cosas. Esta renegociación no solamente extiende por 30 años el contrato, sino que establece un aumento tarifario tan importante que el segundo pago que le van a hacer al gobierno depende de que eso se aplique. Y todo esto se está haciendo en los últimos 6 meses del actual gobierno. En un periodo electoral donde la prudencia manda que no se tomen decisiones que afecten a los futuros gobiernos. 9 gobiernos. Vamos a seguir, porque son muchos. El pago. El presidente anuncia como un gran logro que va a pagar 775 millones de dólares la empresa. Pero cuando uno va al anexo 4.3 de ese contrato, específicamente la página 227 del estudio Indra ALG, dice claramente que el valor de este nuevo contrato le debe generar al gobierno 1.925 millones de dólares. Por favor, búsquenlo para que vean. Correcto. El valor del aeropuerto. 925 millones de dólares. Y apenas le dan al gobierno 775 millones de Pero esos son dólares. adelante. ¿Cómo que adelante? Eso es todo el dinero que le van a dar. Sigo, porque son tan bárbaros. El estudio de Indra LG establece que a los futuros gobiernos se les puede dar entre un 27 y un 35% de los ingresos, y ellos le llaman ingresos compartidos. O sea, que cada gobierno venga año tras año y vendrá tu color, el mío, el de todos nosotros, sí, porque en un sí. periodo de 37 años aquí gobernará. 9 gobiernos ahí. Y que a cada gobierno se le dé lo suyo. Pero no. Este gobierno de Luis Abinader negocia, dame todo el dinero a mí en estos 6 meses y no le dé nada a nadie en los 37 años que quedan. Ahí es que entonces- radica el problema de ustedes. Y espérate, acuérdate que yo me leí el contrato Sí, bien y veo yo que te se lo puedo leyó. decir lo que dice, lo que ustedes me quieren engañar, yo sé lo que dice el artículo 6.2.1, Te estás que dice, enterando lo que dice. no, vamos a compartir los ingresos. Sí, claro, siempre que la llegada supere en 10% lo que establece el estudio, que por cierto es muy superior a lo que establece la empresa. O sea, es, si viene gente de más, 10% de más, entonces empezamos a compartir un 10%. Ningún contrato se hace sobre la base de que se superen las expectativas. Muy por el contrario, lo que pasa es que las expectativas no se cumplen. ¿Qué pasó con las carreteras Samaná?
que no se cumplió la proyección de tráfico. Entonces ahora dicen, no, si se supera la proyección de tráfico en un 10%, entonces empezamos a compartir los recursos. Eso no es ingreso compartido. Equilibrio económico, artículo 12. Yo me sé el contrato muy bien. Sí. El contrato Yo sé el dolor original, de ustedes. las 5 adendas que se hicieron, yo me lo sé muy bien, yo sé lo que estoy hablando. El dolor. Debieron llevarme para El la dolor es cámara. que no le dejaron dinero a ustedes para la próxima. No, eso hubiese sido... Si ganarían, porque no eso, ganan. eso es lo decente. Haga silencio. Equilibrio económico, artículo 12. Si no se cumplen, oigan esto, Tiene aquí. si no se cumplen las proyecciones, si no tenemos la tasa de retorno garantizada, entonces o me tienen que aumentar la tarifa, o me tienen que extender el plazo, o me tienen que dar un peaje sombra. Esas son las malas prácticas, porque el gobierno está asumiendo todo el riesgo de demanda, algo inconcebible Juan Ariel. en un activo público Juan que ya está en Ariel. operación. Gracias. Y ya fue aprobado Gracias, por el Juan Ariel Congreso Jiménez, por estar con nosotros sin discutir eso. en este rumbo de la mañana.